Hola, en este video vamos a aprender cómo generar espacios, referencias, mini páginas e incorporar imágenes a un archivo LaTeX. Como ya hemos visto en otros videos, cuando compilamos un documento en LaTeX, este reconoce únicamente un espacio en blanco entre caracteres. También, cuando ponemos varios Enter, LaTeX reconoce únicamente un cambio de línea, por lo que se nos hace necesario en ocasiones un comando que nos permita ampliar esta posibilidad. Eso se hace, entre otras formas, con estos dos comandos. Si quiero generar un espacio horizontal, simplemente introduzco este comando donde quiero generar el espacio y dentro de llaves pongo la longitud del espacio que yo quiero. De igual forma, con el VSpace genero un espacio vertical. ¿Qué tengo que incluir en longitud? Pues simplemente la cantidad o el espacio que yo quiero generar, la longitud de ese espacio. La unidad de medida de ese espacio, entre otras unidades de medida, pueden ser estas. Pulgadas, en este caso yo introduciría el comando in, centímetros, milímetros, puntos o el ancho de una M, que es la letra más gorda que hay en el alfabeto. Veamos algunos ejemplos. Aquí generamos un espacio de 2 centímetros, aquí se generó un espacio de 2 puntos y aquí se generó un espacio negativo de 6 milímetros. Vean que entonces la palabra negativo se corrió hacia la izquierda por ser negativo y quedó encima de la culminación de la palabra espacio, cosa que también es posible hacer. Veamos cómo generar precisamente estos ejemplos en nuestro archivo que tenemos en blanco por ahí. Aquí digité la lista que teníamos aquí. Veamos que es una lista, ya sabemos cómo generar esta lista con un enumerate, ítem para cada una. Y aquí están los comandos que incluí. Hspace de 2 centímetros, un Hspace de 2 puntos y un Hspace de menos 6 milímetros. Eso genera lo que vimos ahora anteriormente. Hagámoslo un momentito, guardémoslo como cuarto documento. Compilamos con F5. Vemos que no hay errores. Compilamos para generar el PDF y lo visualizamos. Aquí pueden ver el resultado de nuestra compilación, que era precisamente lo que queríamos. Otros tipos de espacios que también pueden generarse mediante estos comandos los mostramos en estos otros ejemplos. Por ejemplo, cada uno de estos comandos que hay aquí en esta tabla generan un espacio diferente. Por ejemplo, este primer comando que aparece, el hfill, lo que me hace es que genere un espacio hasta el tope derecho, hasta el margen derecho de la hoja. Donde yo lo pongo, lo siguiente que ponga va a ir pegado al margen derecho de la hoja. Este otro hace algo parecido, solo que rellenaría ese espacio con puntos. Y este hace algo parecido, solo que me tira una línea, una regla, una raya entre todo el espacio. Estos de la segunda columna, de la segunda fila, generan espacios verticales. Un espacio pequeño, un espacio mediano y un espacio grande. A grande lo llamamos como a un espacio en blanco completo del tamaño del renglón que yo tengo establecido en el preámbulo. Estos otros comandos que están en la tercera fila me generan espacios horizontales más pequeños que un espacio en blanco como los que vemos aquí. Y estos otros más bien son para generar espacios horizontales un poquito más grandes. Entonces, si yo quiero generar espacios como estos, voy a copiar estos textos con cada uno de los comandos que están aquí.
Veamos. Aquí tengo ya los 3 ejemplos que teníamos en el documento. Un ejemplo para mostrar lo que hace el comando hfill, otro el hrulefill y el otro .fill. Compilamos. No hay errores. Generamos el PDF y aquí está. El hfill apareció aquí y se me generó este espacio que le indica al compilador que lo que sigue después de ese comando va a estar pegado al margen derecho de la hoja. Aquí simplemente incluí un comando hrulefill que lo que hace es entonces genera un espacio horizontal como este pegado hasta el final, pero con una línea debajo. Y este otro, el .fill, lo que hace es lo mismo que los anteriores, solo que con líneas punteadas. Pueden ustedes cambiar esos espacios por estos comandos para que vayan viendo el efecto que tiene cada uno de ellos en el texto. Otra cosa importante que posee LaTeX y que es muy útil y que al menos yo no la he descubierto en un procesador de textos tradicional es la posibilidad de crear referencias cruzadas de forma automática dentro del texto y en referencias externas también. Aquí nos centraremos en referencias cruzadas dentro del texto. ¿A qué se refiere referencias cruzadas? A que yo pueda hacer referencia en alguna parte del texto a alguna fórmula o a algún objeto que esté numerado sin necesidad de preocuparme por cuál es la numeración que aparece. Él lo hace de forma automática. Por ejemplo, lo único que necesito yo es incluir ese comando y ponerle un nombre a la etiqueta que quiero que se llame el objeto que voy a etiquetar. ¿Qué hace este comando? Guarda en la variable etiqueta, que aquí esta variable, repito, es el nombre que ustedes le quieran dar, guarda en esa variable el número de objeto en el que aparece. Y con este otro comando, el referencia, imprimen donde aparece este comando el número que se asignó en la variable de etiqueta. Esto me sirve para estar haciendo referencia a fórmulas, a secciones, a capítulos o a cualquier objeto numerado que yo tenga en el texto, sin preocuparme por cuál es ese número. Este otro comando es útil si yo quiero estar haciendo referencia a un objeto que está en alguna página del texto en particular. Este me genera entonces el número de página donde está ese objeto. Veamos un ejemplo. Recuerden que existe una manera de incluir fórmulas en modo matemático numeradas automáticamente con el entorno equation. Ese me genera el número. Entonces, si tengo un objeto numerado como este, puedo hacer referencia a él en el texto. Por ejemplo, aquí hago referencia a esa ecuación, a esa fórmula, y no estoy metiendo un 1 a mano, sino que él lleva ese conteo automáticamente. Además, se genera porque metí el otro comando aquí para generar la página en donde está ubicado precisamente ese objeto. Es la página 2, como podemos ver aquí abajo. Esta es la página 2. Perdón. Esta es la página 2 del documento. Veamos cómo hacerlo. Aquí copié lo que necesitaba copiar para que se generara esto. Recordemos que con el entorno Begin Equation se genera la numeración respectiva de esta fórmula. Entonces, en vista de lo que acabamos de ver, a ese entorno lo etiqueté con una etiqueta, valga la redundancia, que se llama S1, ecuación 1, o el nombre que me permita a mí recordar cuál es la ecuación o qué relación tiene esa ecuación con el texto.
Aquí se genera automáticamente la formulilla con un numerillo que queda almacenado en esta variable. Cierro la ecuación y escribo en alguna parte en donde hago referencia a esta ecuación, pero no tengo que meter el número que se me generó, sino que simplemente lo hago con el comando ref de la variable que había incluido acá, de la etiqueta con la que nombré esta ecuación. Todo lo demás, e incluso aquí puse la referencia a la página en donde aparece esta etiqueta. Si compilo, veo que no hay errores, me voy al PDF y aquí tengo precisamente esa porción de texto. El número sale automático, también sale automática la referencia en el texto y sale automáticamente la página en donde está esa fórmula. Me despreocupo de si incluyo una fórmula numerada antes, tener que cambiar la numeración aquí, porque él lo hará de forma automática. Igual, si por alguna razón yo tengo que incluir un capítulo antes en donde esta parte del texto va a cambiar de página, él automáticamente va a cambiar la numeración aquí. Es una de las grandes ventajas que tiene LaTeX porque lo hace de forma automática y lo hace bien. No comete errores en ese sentido. Veamos ahora cómo generar notas al pie. De una manera muy sencilla, lo único que necesitamos es este comando. Recuerden que todo lo que va entre paréntesis cuadrados en un comando es opcional. O sea, esto no es necesario ponerlo salvo que yo quiera poner la numeración a mano, cosa que no es conveniente puesto que él va numerando las notas al pie automáticamente de la misma forma que numera acá. ¿Qué hace este comando? Donde aparece el comando footnote, él genera una nota al pie con lo que yo ponga dentro de llaves. Veamos, por ejemplo, qué hicimos aquí. En este caso, vamos a generar una nota al pie. Dos, de hecho. Podemos decir que todo triángulo equilátero viene una notilla, es equiángulo, viene otra notilla. Estos números no los metí yo. Yo lo único que hice fue incluir el comando footnote y automáticamente me generó esa numeración y al pie de la hoja me puso lo que yo quería especificar de cada una de ellas. Veamos cómo hacerlo. Aquí está el texto que me genera esas notas. Por ejemplo, podemos decir que todo triángulo equilátero y en equilátero puse el footnote y dentro de llaves lo que yo quería que saliera en esa nota. Y luego en equiángulo puse otra nota al pie y entre llaves lo que yo quería poner en esa nota. Compilamos, generamos el PDF y lo vemos aquí. Aquí están las dos notas y aquí está lo que dice cada una. De la misma forma que en referencias cruzadas, si meto una nota entre cada una de ellas, él actualiza la numeración automáticamente y me lo acomoda como tiene que ser. Sigamos. Bien. ¿Cómo generar mini páginas? Las mini páginas son páginas independientes dentro de la página principal y es útil para muchas cosas. Por ejemplo, para generar párrafos como estos. Si tengo que generar dos porciones de texto que estén en páginas independientes, pero dentro del mismo documento que yo estoy trabajando. Veamos cómo hacerlo. Simplemente lo hacemos con el entorno mini page, en donde tengo que tomar en cuenta algunas consideraciones. Se abre con un begin mini page, con la posición de la mini página que voy a usar. Esto es alternativo, no es necesario ponerlo.
y el ancho de esa mini página. Para el ancho yo tengo que tomar en cuenta que esta medida que está aquí funciona con las mismas unidades de medida que vimos aquí arriba. Pulgadas, centímetros, milímetros, puntos o ancho de una M. Son las mismas unidades de medida que puedo incluir aquí. Pero lo que tengo que tener presente a la hora de crear una mini página es que yo en el preámbulo tengo especificado cuál es el ancho de la página principal. Todo este ancho que esté desde aquí hasta acá, incluyendo los márgenes. Porque este ancho de una mini página que esté dentro de la página principal no puede exceder ese ancho. Por ejemplo, este ancho es de 18 centímetros. Entonces tengo que tener el cuidado de que si voy a meter una mini página, ese ancho de la mini página no vaya a exceder los 18 centímetros. O si voy a meter varias, la suma de todos los anchos de esas varias mini páginas que voy a meter no puede exceder los 18 centímetros. Dentro del entorno pongo el contenido de la mini página. ¿Qué meto en post? Si fuera necesario, se pueden incluir las opciones Top, Center o Base, que ya las vimos anteriormente. Veamos entonces cómo generar dos mini páginas para poder producir estas dos cosas que están aquí. Como podemos ver, aquí tengo dos mini páginas. En una tengo este texto y en otra tengo este otro. Ambas mini páginas están separadas por un pequeño espacio en blanco, pero en la misma línea. Eso lo generé de esta forma. Creo la primera mini página, cuyo ancho es de 4 centímetros. Ingreso todo el texto que quiera ir ahí. Cierro la mini página. E inmediatamente pongo este comando que, como vimos arriba, me genera un espacio horizontal. Inmediatamente después abro la siguiente mini página que también mide 4 centímetros de ancho y dentro de ella pongo lo demás. Cierro la mini página y ahí tengo mis dos mini páginas creadas. Compilo para verificar que no haya ningún error. Genero el PDF y aquí las tengo. Dos mini páginas, una a la par de la otra, con contenido de texto en cada una de ellas. Por último, vamos a ver cómo incluir imágenes, cómo meter dibujos, imágenes dentro del documento. Hay muchísimas formas de hacerlo. Vamos a empezar por las más fáciles. Más adelante, si alcanzara el tiempo, pues veríamos algunas formas con el paquete TIX que nos permiten hacer nuestros propios dibujos, que es la manera más elegante y que mejor calidad de imagen proporciona. Pero por el momento, necesitamos incluir una imagen dentro de nuestro texto. ¿Cómo lo hacemos? LaTeX puede insertar casi que cualquier formato de imagen. Especialmente está diseñado para incluir formato de imagen imágenes en formato EPS, porque es el más adecuado en vista de que este tipo de imágenes son vectoriales, entonces por más que se agranden o se reduzcan, no pierden calidad, o lo que nos conocemos popularmente no se pixelea. Sin embargo, puedo incluir otro tipo de formato. Para ello, debe estar cargado en el preámbulo este paquete, el graphics, con X al final. Si ustedes se fijan en el archivo en blanco que les facilitamos, viene un paquete muy similar, graphics con S. Pero ese paquete no permite incluir otro tipo de formato de imágenes. El paquete graphics con X ya incluye todas las potencialidades de graphics con S. Por lo que sugiero que a partir de ahora sustituyan esa línea de código que aparece graphics con S e incluyan esta.
la que tiene graphics con X, porque esto incluye el anterior y me permite más cosas. ¿Cómo incluimos una imagen? Tengo que tener dos cosas muy claras. Primera, debo conocer cuál es el archivo, qué tipo de imagen es, o sea, el formato, el nombre del archivo y tiene que estar esa imagen en la misma carpeta del archivo .text que estoy compilando. Entonces, con esas consideraciones hechas, simplemente, donde yo quiero que aparezca la imagen, pongo ese comando. En donde ya sabemos que las opciones que están en paréntesis cuadrados son opcionales y esto sí es fundamental. El archivo, el nombre del archivo junto con su extensión, su formato, en la misma forma en que está descrito en la misma carpeta en donde está nuestro archivo látex que estamos compilando. ¿Qué opciones puedo poner aquí? Por ejemplo, el tamaño de la imagen. El tamaño de la imagen lo puedo especificar de varias formas. Ancho y alto con las unidades de medida que vimos arriba, o bien con scale, que es un factor de escala que podemos aplicar a todo el documento. El archivo, como repito, es el nombre de la imagen que deseo insertar. Repito, se los menciono aquí de nuevo. El archivo de la imagen tiene que estar en la misma carpeta del archivo que yo estoy compilando. Ahora, si es un documento muy grande que lleva muchas imágenes, es conveniente incluirlas todas en una sola carpeta e indicarle al compilador dónde está esa carpeta. Para eso, simplemente tenemos que poner este código en el preámbulo del documento. Graphics path, que le indica al compilador dónde encontrar todas las imágenes, y dentro de él el nombre de la carpeta. Por ejemplo, las imágenes que utilicé en este documento que ustedes están viendo están en una carpeta llamada images. Por lo que en el preámbulo de este documento se incluyó este código para que él encuentre las imágenes que están en este documento. ¿Cuáles imágenes? Las que incluí en estos ejemplos. Esta es una imagen en formato JPG, por eso es que se ve pixeleada al hacerla un poquito grande. Esta es otra imagen en formato EPS, por eso es que por más grande que hagan esta imagen, nunca la van a ver pixeleada. Veamos cómo hacerlo. Aquí incluí todo el texto o todo lo que necesario haber digitado para incluir las imágenes. Antes, observen que en el preámbulo ya está el paquete graphics con X y está el directorio donde el compilador debe buscar las imágenes. Veamos que en esta carpeta, en donde están todos los documentos que hemos hecho, cuarto doc, que es en el que estamos trabajando, y aquí está la carpeta de imágenes. Ahí van a encontrar las dos imágenes que vamos a incluir. Una se llama gráfica 1, archivo JPG, y la otra se llama logomate.eps porque es un archivo EPS. Esta tercera, que es en formato de PDF, ella la genera automáticamente al incluir la imagen EPS, como vamos a ver a continuación. Y entonces, veamos cómo incluirlas. Una gráfica en formato JPG, viene el comando para tal efecto, en donde yo pongo simplemente el nombre de la imagen y su extensión. Un pequeño espacio vertical para que no me quede muy pegado. Y el logo de la escuela de matemática reducido un 25% del tamaño original. Por eso es que aquí aparece
luego del comando de incluir en los gráficos, entre paréntesis cuadrados, la escala al 0.25, que lo que hace es entonces que reduce al 25% la imagen que se llama logomate.eps. Algo importante, si compilo en LaTeX con el F5, observen lo que pasa. Me va a presentar este error. Dice que LaTeX no puede determinar el tamaño de la imagen gráfica 1. Esta imagen gráfica 1 es de formato JPG. Tiene ese problema cuando yo compilo en LaTeX. Pero si compilo con F10 o con el botón que se muestra aquí, no tengo ningún inconveniente. Si aprieto la tecla de F10, que es la que me genera, la que compila en PDF, no me aparece ningún error. Entonces ya puedo ver el documento con las dos imágenes incluidas, que las puedo acomodar en la parte del texto del documento en donde yo quiera. Por ejemplo, no las quiero aquí, sino que las quiero centradas. Simplemente, como ya sabemos centrar, puedo hacerlo de esa forma. Compilo. Ya aparece la imagen centrada. Si quiero centrar esta otra también, pues simplemente pongo el comando correspondiente. Compilo. Y ahí aparece la imagen centrada. Si quiero generar algún espacio un poco más grande entre el texto y la imagen, pues simplemente lo hago. Y si quiero que la imagen de la escuela de matemáticas sea un poquito más grande, por ejemplo, puedo entonces variar su factor de escala. Pongámosla al 50% y vemos que está el doble más grande. Muy bien, los invito a que ustedes hagan sus propias pruebas con sus propias imágenes. Saludos.